Se titula "El PRD no puede hundirse con el calamar". Cuando metieron preso a los hermanos, al procurador, a los militares cercanos a Danilo Medina, ahora con el caso Calamar, el PLD ha reaccionado de manera virulenta, acusado nada más y nada menos que el candidato presidencial y el ministro de Obras Públicas. Usted tiene acusado a Donald Guerrero. Han errado en el tiro. Han errado en el tiro de decir que Luis Abinader maneja el Ministerio Público, y no es así. Pero ¿qué ocurre? Que eso está provocando la unidad del PLD, que decida, miren, vamos a salir de este gobierno. El que en ese expediente se menciona personas como el diputado Goris, y a él no lo meten en el expediente. Amables televidentes, sean todos bienvenidos a Propuesta Semanal, domingo 2 de abril del año 2023. Qué rápido va este año. Y hoy es Domingo de Ramos, que ya es el inicio de la Semana Mayor, que lamentablemente es lo que se convierte en una semana pagana, con muchísimos muertos a pesar de lo que hacen las autoridades. Hoy, lógicamente, el tema principal es el caso Calamar, la reacción que ha tenido el PLD, la reacción de la policía. Nuestro invitado en el día de hoy es el licenciado Ivanhoe N.G. Cortiñas, economista, fue superintendente de bancos, de valores, contralor de la República, y es también un importante dirigente de la Fuerza del Pueblo. En lo inmediato, los titulares a cargo de Ramón Núñez Fernández. El expresidente Danilo Medina Sánchez calificó de persecución política los expedientes de corrupción, mientras Francisco Javier García señaló que el consultor jurídico del Poder Ejecutivo visita con frecuencia el Palacio de Justicia de Ciudad Nueva para dar instrucciones. La Procuradora General cuestionó los intentos de enlodar. El Ministerio Público consideró como una ofensa colateral vincularla políticamente con el consultor jurídico y elogió el trabajo de la Dirección General de Persecución y la Procuraduría Especializada contra la Corrupción. El miércoles y jueves pasado, el Ministerio Público llevó el expediente acusatorio con más de 3.000 páginas del caso Calamar, que involucra a 3 exministros del pasado gobierno. El candidato presidencial del Partido Generación de Servidores, Carlos Peña, en su comparecencia en el programa Telematutino 11, declaró que los 3 grandes partidos están discutiendo cuál es el más corrupto y denunció que la mafia con los juegos ilegales sigue operando en este gobierno. Iván Lorenzo, vocero de los senadores del PLD, cuestiona que el Ministerio Público solo mira hacia un lado, mientras figuras del PRM son mencionados en el expediente Calamar y no han sido investigados, así como funcionarios y exfuncionarios de este gobierno señalados en actos de corrupción. Y 40 muertos y decenas de heridos provocó un incendio en un centro de detención de inmigrantes ilegales en Ciudad Juárez, México, los cuales no fueron evacuados de las celdas. Yo publico un artículo todos los jueves en el periódico Hoy. Usted lo encuentra en Hoy Digital, pero en mis redes ya está ese artículo, es en Twitter y en Facebook. Se titula "El PRD no puede hundirse con el calamar". ¿Por qué yo digo eso? Cuando metieron preso a los hermanos, al procurador, a los militares cercanos a Danilo Medina, el PLD fue inteligente y dijo no, cada cual tiene que defenderse. Pero ahora con el caso Calamar, el PLD ha reaccionado de manera virulenta. Lógicamente, usted tiene acusado nada más y nada menos que el candidato presidencial y el ministro de Obras Públicas. Usted tiene acusado a Donald Guerrero, ex ministro de Hacienda, y tiene al que fue todopoderoso ministro administrativo, José Ramón Peralta, y otros más. Pero yo pienso que han reaccionado de una forma, con argumentos que no son los más adecuados. Por ejemplo, el pasado domingo en la reunión del Comité Central, el presidente Danilo Medina, que lucía muy bien para el cáncer que él dice que tiene, estamos viendo punto por punto cómo en República Dominicana se está aplicando el guión de la politización de la justicia. Qué suerte que las cosas se graban, porque en las redes hay
unas declaraciones de él como candidato que decía, porque aquí la gente de que lo acusan de corrupto dicen que es por política. Él decía eso cuando era candidato. Y entonces la han emprendido en contra del Ministerio Público. Todavía más, Francisco Javier García, el jefe de campaña del candidato, llegó a decir que el consultor jurídico del Poder Ejecutivo, Antoliano Peralta, va con frecuencia al Palacio de Justicia de Ciudad Nueva a dar instrucciones. Lógico. La doctora Miriam Germán Brito le salió al frente. Una mujer apreciada por esta sociedad, con una conducta intachable, con una trayectoria ejemplar como jueza y ahora como procuradora. ¿Quién va a poner en duda la independencia de Miriam Germán Brito, o de Jenny Berenice Reynoso, o de Wilson Camacho? Bueno, ella primero hizo una carta dirigida a Antoliano Peralta para que contara. Su última reunión fue el 22 de noviembre del año pasado, con ambos equipos que estaban discutiendo el tema de la creación de un Ministerio de Justicia. Pero después ella dio una rueda de prensa ahí. Eso fue después de una actividad interesante sobre lavado de activos, que ella pronunció un discurso también brillante. Y ella ahí también decía, oye, se pretende enlodar al Ministerio Público, pero aprovechó y felicitó al PEPCA y a la Procuraduría contra la Corrupción, es decir, a Jenny Berenice Wilson Camacho por el trabajo que están realizando. Pero también llamó la atención de que hay que tener cuidado con el orden público y que las autoridades deben saber actuar con comedimiento. Eso fue por lo que pasó el domingo y que vamos a verlo en el otro comentario. Entonces, han errado en el tiro. Han errado en el tiro de decir que Luis Abinader maneja el Ministerio Público, y no es así. Es más, yo estoy convencido que a Luis Abinader le puede perjudicar de manera indirecta estos procesos. Quizá le genera simpatía en un estrato de la población que ven que se está haciendo algo en materia de corrupción, pero eso es una parte de la población. La otra parte de la población lo que está preocupada es con los altos precios. Pero ¿qué ocurre? Que eso está provocando la unidad del PLD y puede provocar, con miras a febrero, la unidad de la oposición, que decida, miren, vamos a salir de este gobierno. Ahora, ¿qué argumento yo le compro al PLD? El que en ese expediente se menciona personas como el diputado Goris y a él no lo meten en el expediente. Eso es un argumento bueno. Yo le compro el argumento de que hay casos que han sido expuestos por Nuria Pierre y a Alicia Ortega y no se ha hecho nada. Que hay una veintena de funcionarios que el presidente ha tenido que destituir por aparentemente estar involucrado en casos de corrupción y no se ha hecho nada. Hay un caso grande, el de educación, y que yo sepa, la Cámara de Cuentas no ha hecho una auditoría a la gestión del primer ministro que ocupó esa posición, en que el propio ministro de Educación actual ha señalado algunas de las cosas. Entonces, esa parte de la defensa yo sí se la compro. Cuando ellos dicen, no, que Ángel López dijo que le dio dinero a Abinader, que investiguen a Abinader. Bueno, porque todavía no se ha investigado al expresidente Danilo Medina, que si usted le expediente, él está hasta aquí, en ese y en los otros. Entonces, yo en ese artículo lo que le recomiendo al PLD es que se maneje, que no se vayan de cabeza con este caso. Es verdad que hay una presunción de inocencia, que uno pide el debido respeto al proceso, pero que entiendan que el papel de ellos ahora es promover su candidato, que yo siento que no acaba de arrancar, y que traten de buscar la unidad con miras a las elecciones de febrero y hacer un buen papel. El PLD no tiene posibilidad en las elecciones presidenciales, no tiene la más mínima posibilidad. Es más, yo le vaticino que el PLD no va a pasar
de un 13 a un 15%. De que aquí o es Luis o es Leonel. Todo depende cómo marche la economía este año. Nos vamos a comerciales, volvemos en unos minutos. El caso Calamar está en la fase de las medidas de coerción, que debería de ser relativamente rápido, pero que en República Dominicana no lo es. Vimos cómo durante 2 días el Ministerio Público, leyendo el expediente de 3.000 páginas, tiene pruebas y datos y cheques y cosas que usted se queda boquiabierto de cómo en un país con tanta pobreza, con tantas necesidades, se habla de miles de millones de pesos, que a veces cuando uno ve la cifra le es hasta difícil de entenderlo, que no hemos manejado tanto dinero. Pero bueno, es el proceso. Medida de coerción, que no necesariamente es prisión preventiva, juicio preliminar y juicio definitivo. De los casos que hay, creo que solamente el antipulpo que ya va para juicio de fondo, porque la justicia es lenta. Pero yo quiero referirme a lo que ocurrió el pasado domingo, el atropello de la Policía Nacional contra los militantes del PLD. Eso no le hace nada bien al gobierno. Cuando fue el PLD que se dirigió a la explanada del Palacio de Justicia, se donaba de que exigirle explicación al Ministerio Público, yo lo cuestioné. No, usted no va a exigirle explicaciones al Ministerio Público, eso se ventila en los tribunales. Para ahora bien, la manifestación pacífica de los militantes del PLD, entrarle a bombazos cerca de la Casa Nacional, bombas lacrimógenas que cayeron en el jardín de la Casa Nacional, eso es repudiable. En un sistema democrático se respeta las manifestaciones pacíficas. Aquí hubo una marcha verde que no tuvo inconveniente. Ahora nos dimos cuenta que no era una marcha verde, que era una marcha del PRM, porque la mayoría de los que estaban al frente están nombrados en posiciones, pero está bien, todo el mundo tiene derecho a que lo nombre. Pero lo que quiero decir es que la marcha verde nunca le cayeron a bombazos. Entonces, si hay una manifestación pacífica de un partido que tiene todo el derecho, óyeme, la forma no es entrarle a bombazos. Y lo peor del caso es que no se ha hecho nada. Es decir, no ha habido sanción a esos miembros de la Policía Nacional. Y eso le hace daño al gobierno de Luis Abinader, que es un demócrata a carta cabal. Eso no es correcto. Además, eso te pinta un panorama preocupante de que parece que vamos a tener una campaña electoral como en aquellos tiempos de reformistas y PRDistas. No la campaña cívica de discusión de las ideas. Nos vamos a comerciales. No se pierdan la entrevista con el economista y dirigente de la Fuerza del Pueblo, Evanjoe N.G. Cortiñas.